Hola, mi nombre es Elena Ortiz Bernal. Estoy encantada de formar parte de este maravilloso Congreso Internacional de Medicina Integrativa dedicado al estilo de vida, gracias a la invitación de la doctora Ana Moreira. Bueno, yo soy coach, soy terapeuta holística y estoy especializada en coaching, desarrollo personal, educación consciente, mindfulness, biodescodificación y psicogenealogía aplicada, entre otras disciplinas. Acompaño en procesos de transformación de vida y voy a compartir mi ponencia Coherencia emocional como estilo de vida. Voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar. Muy bien. Ahora, perfecto. Bien, coherencia emocional como estilo de vida. Vamos a entrar un poco en contexto de lo que tenemos o consideramos por coherencia emocional, porque hablamos al referirnos al estilo de vida de que obviamente afecta todas las parcelas de nuestra existencia. La coherencia emocional es una madurez donde valoramos no solamente la calidad de vida en sí, sino también nuestro propio proceso de desarrollo espiritual. Vamos a ver también cómo es una decisión que se toma a largo plazo, no es algo inmediato. Como decía, forma parte de nuestro proceso evolutivo, es algo que vamos creando, donde le damos el valor a las decisiones que estamos tomando en el presente ahora y cómo van a influir a largo plazo en nuestra vida. Realmente cuando nos ponemos en coherencia, eh, nuestra vida toma una magnitud diferente. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que no podemos llegar a la coherencia emocional si no ordenamos previamente nuestra vida, nuestro mundo interior, que está en relación, pues, con todo lo que abarca la familia, el trabajo, las relaciones. Y vamos a ir desglosando un poquito, paso a paso, toda esta materia. Entonces, vamos a mirar primero qué es la coherencia emocional. Entonces, la palabra coherencia ya hace mención a una conexión. Es una relación, una unión entre varias cosas. Coherencia es sentir, hacer lo mismo, es no callarse ante algo, es no autolimitarse, es vivir de acuerdo a lo que tú en verdad eres, lo que estás sintiendo. Por lo tanto, la coherencia emocional es un estado de congruencia en el que todos nuestros sistemas biológicos, todos, están trabajando conjuntamente en armonía. Podríamos resumir diciendo que es cuando lo que piensas, sientes, dices y haces está totalmente alineados y en coherencia emocional, donde tú te sientes en paz. Cuando llegamos a este punto, o para entender este punto, también tenemos que entender qué es la disonancia cognitiva. Entonces, es el concepto que hace referencia a la tensión o desarmonía interna entre dos ideas o creencias y que están en conflicto o en un comportamiento que entra en conflicto con las creencias. Es una polaridad. Cuando estamos polarizados, quiero hacer determinada cosa, pero está en contra de una creencia que me han inculcado. Entonces, estamos en oposición. Cuando estamos en oposición, siempre hay un conflicto interno. Entonces, decimos una cosa, pensamos otra, actuamos de otra. ¿Os suena esto? Porque suele ser una parte que yo creo que todos hemos vivido en algún momento determinado, que hemos podido sentirnos así
Y entonces eso nos lleva siempre a estar en un conflicto interno y realmente nos lleva a lo que vamos a ver ahora de cómo nos puede afectar cuando no vivimos en coherencia emocional, cuando estamos en esa disonancia cognitiva donde hay una oposición y unas polaridades muy marcadas en nuestra vida diaria. Y entonces, ¿por qué es tan importante la coherencia emocional? Porque cuando nos encontramos en esa congruencia donde pienso, siento, hablo y hago lo mismo, lo que yo siento, estamos totalmente sincronizados para evitar situaciones de estrés crónico. Y ya esto debería ser suficiente porque nos lleva a un estado de salud, de homeostasis, donde hay un equilibrio físico, mental, emocional y espiritual, propiciando un estado de bienestar y salud. Y esto es lo más importante porque nuestro cuerpo, el templo de nuestra alma, necesita estar en un estado de salud óptima para que podamos llevar a cabo todas nuestras funciones en la vida. Entonces, es un estado de eficacia biológica que se acompaña además de emociones positivas en sincronía con el corazón. Por eso a la coherencia emocional también se la conoce como la coherencia cardíaca, porque hay una sincronía y una conexión entre cerebro y corazón que vamos a ver más adelante. Aquí está. Nuestro cerebro emocional, nuestro sistema límbico. Nosotros somos seres emocionales y nos comunicamos emocionalmente. Por eso es tan importante estar en coherencia. Y aquí está la sinergia entre corazón y cerebro, porque conectamos a través de nuestra coherencia cardíaca, que eso tiene un efecto en nuestro campo electromagnético y acompasa nuestra biología, nos conectamos a través de ello y vivimos en una frecuencia vibratoria absolutamente diferente y totalmente en un estado de paz interno cuando estamos vibrando en esa sintonía. ¿Qué podemos hacer y cómo vamos a ver, vamos a ir viendo, perdón, cómo podemos llegar a esa parte? Porque es muy importante, ¿verdad? La emoción siempre expresa tu creencia. Entonces, tenemos que darnos cuenta de la importancia que tienen las creencias conscientes e incluso más aún las inconscientes y la gestión que hacemos de nuestras emociones. Si hacemos una gestión positiva sobre ellas, vamos a sentir que las situaciones que podemos vivir de una manera difíciles, traumáticas, la vamos a sentir de una manera diferente, porque no es lo que ocurre en nuestra vida lo que nos causa el impacto emocional y nos enferma, sino el cómo reaccionamos ante lo que ocurre y qué hacemos con ello. Entonces, no es de verdad lo que pasa en nuestra vida lo que nos afecta, sino el cómo elegimos a nivel inconsciente vivirlo y lo que hacemos con esa situación. Y lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos un iceberg que refleja muy bien lo que denominamos nuestro inconsciente biológico. Nosotros vemos la parte que está sobre la superficie del mar, pero lo más grande que tiene el iceberg es todo lo que está debajo del mar. Entonces, eso sería la analogía de nuestro inconsciente biológico. Para nuestro inconsciente biológico, el otro no existe. Siempre estamos tratando con nosotros mismos. Todo tiene que ver conmigo. El tiempo no existe. No vive en el presente ni en el futuro. Está siempre en el eterno presente. Y la ilusión no existe, es literal. No entiende si lo que tú estás viviendo es algo real o ilusorio. Solamente capta la emoción tuya. Y es inocente, no juzga,
No cuestiona si es bueno o malo, solamente percibe lo que tú estás sintiendo y de ahí reacciona. Por lo tanto, es una adaptación constante para sobrevivir. Aquí es lo que comentaba antes, el organismo realiza propuestas adaptativas con el fin de mantener la salud y homeostasis. Así que siempre hay que cuestionarse el para qué de lo que nos pasa. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estoy sintiendo esto? ¿Qué información me está dando esta parte de lo que yo estoy sintiendo? Porque la manera de vivir el impacto emocional es la que va a definir el área del cerebro afectada y posteriormente el órgano que va a desarrollar el síntoma. Y lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos el cuerpo humano y vamos a imaginar un impacto emocional. O sea, una persona vive una situación emocional que le impacta. Puede ser, le despiden del trabajo, le dan la noticia de que ha fallecido un familiar, tiene una ruptura emocional, tiene una quiebra económica o algo de salud. Le dan una noticia que produce un impacto emocional en la persona. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo primero, cuando vivimos un impacto emocional, lo percibe nuestra psique, que en griego es el alma. O sea, primero va al campo energético, a nuestra alma. Aquí, en este punto justo, cuando estamos entrenados, podemos gestionar de manera positiva ese impacto emocional y evitaremos que nos afecte en nuestra biología. Si no somos capaces ahí, porque no estamos entrenados, de tener esa coherencia emocional, el impacto, una vez que llega a la psique y no lo gestionamos, va a pasar directamente al cerebro. El cerebro, para evitar que la persona, una vez que entra en un estado de supervivencia, para evitar seguir alimentando el estrés, va a desviar parte de esa información al inconsciente. ¿Y el inconsciente qué hace con esa energía? La deriva directamente al órgano que está relacionado con el impacto emocional, o sea, con lo que la persona sintió ante lo que ocurrió. Por ejemplo, aquí se iluminan los riñones. Por lo tanto, el impacto emocional que vivió la persona, lo que le hizo sentir y percibir fue miedo. Miedo a perder, miedo de un impacto en el territorio, pero es un miedo. Por lo tanto, va a tener un síntoma relacionado que le afecte a los riñones, por ejemplo. Si fuese un miedo de supervivencia, de muerte, peligro de muerte, seguramente le afectaría a los pulmones. Pero en este caso podemos ver que refleja pues, un miedo potente en el área de territorio. Entonces, viendo esta imagen, podemos entender cómo las emociones tienen un vínculo absolutamente estrecho con nuestro organismo, porque si yo puedo ante una situación sentir una emoción de ira, puede afectarme al hígado o la vesícula biliar, o la euforia al corazón, intestino delgado, vasos sanguíneos, el estrés, la ansiedad, estómago, bazo, al páncreas, la tristeza, pulmones, piel, colon, y el miedo, como decía en la plantilla anterior, pues nos puede afectar a los riñones, vejiga y nuestro sistema endocrino. ¿Qué quiero mostrar con esto? Pues que si nosotros somos capaces de hacer una gestión emocional, de tener coherencia emocional, vamos a desdramatizar la situación, el impacto emocional será menos y ahí podremos gestionar lo que está ocurriendo de una manera mucho más satisfactoria, incluso redefinirla
como aprendizaje para nuestro proceso espiritual, de desarrollo personal. Y para eso tenemos aquí 3 claves a tener en cuenta. Una, las situaciones que no sabemos gestionar de forma eficaz impactan en nuestro organismo. Eso es sí o sí. A veces, si es algo leve, puede ser un dolor de cabeza, puede ser una diarrea, pero también puede llevarnos a cosas mucho más serias y que nos afectan de una manera en nuestra vida mucho más graves. Segundo, cuando reprimimos emociones que pueden acabar convirtiéndose en una patología física, mental o una dificultad o un bloqueo. Por lo tanto, cualquier emoción no expresada la vamos a bloquear y manifestar a través de una patología física, mental o una dificultad o bloqueo. Nunca desaparece. En este universo nada se desperdicia, nada desaparece, nada se pierde. Todo se puede transmutar, pero va a aparecer de una manera o de otra, porque todo es energía y la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, si yo la emoción no la expreso verbalmente, la voy a manifestar de otra manera, seguramente con una patología física. Entonces, la tercera clave para que esto no ocurra, hay que ser coherente entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Y esto generalmente suele ser muy incómodo al principio, porque no estamos educados justamente para ser coherentes a la hora de expresar lo que sentimos. Y eso nos lleva a tener que ir, pues, cambiando las costumbres que hemos tenido hasta ahora y tener que aprender a decir no, a ponerse a los límites, a expresar lo que realmente nos apetece hacer y lo que no, lo que realmente sentimos y lo que no nos lleva, de alguna manera nos obliga a ser muy honestos, primero con nosotros mismos y segundo con los demás. Y esto no todo el mundo está dispuesto, pero realmente es un aprendizaje que merece la pena. Entonces, vamos a ver cómo nuestra mente inconsciente, que es la que no actúa de una manera racional con lo que estamos en ese instante sintiendo, se basa más bien en impulsos instintivos. Entonces, todos los cuadros de imágenes mentales que tenemos que contienen dolor o que tienen una emoción dolorosa grabada, están grabados en la mente reactiva, en la mente inconsciente, es impulsiva. Decía antes que nuestro inconsciente biológico no juzga, es absolutamente inocente. Entonces simplemente muestra y no se para a analizar si es conveniente, si no es conveniente, solamente expresa lo que estamos sintiendo de una manera o de otra. Entonces, cuando yo oculto una emoción o un sentimiento en relación a algo o a alguien, lo que estoy creando es un engrama. Un engrama es una impronta a nivel celular que queda absolutamente activo y hasta que le demos una resolución. Entonces, un engrama que no está resuelto, una situación que yo no resuelvo y oculto lo que estoy sintiendo, si yo no lo resuelvo, no pasa nada. Lo van a resolver mi descendiente porque nada se oculta, nada se tapa, nada se pierde. Todo es energía que va moviéndose y va pasando de una generación a otra. De ahí que tenemos muchas veces sensaciones de
esto no es mío, ¿por qué yo estoy repitiendo siempre lo mismo? ¿Por qué a pesar de forzarme para conseguir o bien una mejor relación o un mejor trabajo o sentirme más en paz, siempre hay algo repetitivo y que yo siento que no es mío porque estoy haciendo todo de mi parte para que sea diferente? Entonces, tiene que ver con esta parte que la vamos a ver más adelante. Como dice Carl Gustav Jung, la sombra es todos los aspectos ocultos o inconscientes de uno mismo, tanto positivos como negativos, que el ego ha reprimido o que nunca ha reconocido. Entonces, todo lo que no nos permitimos reconocer con honestidad no se pierde, se lleva hacia el inconsciente, se convierte en la sombra, pero no se pierde y lo vamos a ir mostrando en nuestro día a día a través de reacciones, a través de patologías, dolencias. Así que, ¿qué podemos encontrar ahí en nuestro sistema de creencia inconsciente? Pues podemos encontrar todos los conceptos aprendidos en la infancia y no verificados como adultos. Aquello que papá, mamá, los abuelos nos dijeron, lo tomamos como verdad, como buenos y seguimos en esa repetición arcaica infantil. Y nunca nos paramos a verificar como adultos, ¿esto que me enseñaron realmente me sirve? ¿Realmente yo quiero continuar con esta tradición o con esta costumbre de la familia? Porque acarreamos con muchas cosas que no son nuestras y eso es un peso. También nuestras creencias limitantes sobre las relaciones y la felicidad. Esa parte idealizada que tiene el ego sobre lo que deben ser las relaciones o de lo que es la felicidad, que no tienen nada que ver con la realidad de un proceso espiritual y de un propósito de encarnación. Y también los traumas vividos tanto en la infancia como en la adolescencia, como más en edad adulta, también forman parte de todo ese sistema de creencias inconscientes. Después, algo muy importante, la culpa. La culpa suele ser inconsciente. Es algo como que uno no reconoce abiertamente porque nos hace sentir vulnerables. Por lo tanto, esa culpa de no valer, de no sentirnos suficiente, también está en el sistema de creencias inconscientes. Y también el miedo a perder o el miedo a no conseguir. Eso también es uno de los bloqueos y estancamientos más potentes que tenemos en nuestro sistema de creencias inconscientes. En esta imagen vemos cómo tenemos una línea de vida. Desde la actualidad, lo que yo estoy viviendo, este momento, el ahora, sería mi vida contemporánea. Y tirando hacia detrás vemos esa parte llamada proyecto sentido o memorias neonatales que abarca el tiempo de 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años, incluso yo diría que hasta los 7 años. Y ese es el tiempo en el que más información engramamos, todo lo que recibimos de mamá, de lo que mamá vive con papá y en la familia, pasa a ser engramas en nuestra vida en nuestra vida intrauterina. También tenemos el transgeneracional o nuestro árbol genealógico de todas las memorias que traemos de todos nuestros antepasados. Entonces, esta línea de vida, vamos a darnos cuenta que en la actualidad siempre hay un conflicto desencadenante. Algo desencadena un choque emocional, como vimos antes, o un impacto emocional. Entonces, para mirar de dónde viene esto y toda la información que trae, vamos hacia atrás, donde encontramos la programación. Entonces, ahí es donde vamos a darnos cuenta
cómo hemos sido programados y qué es lo que traemos de todas las memorias de nuestros antepasados. Mi padre pasó la mayor parte de su vida investigando el agua y uno de sus hallazgos más importantes fue que ésta tiene la cualidad y capacidad de almacenar información. El agua es una fuente de vida y por ello se le debe prestar muchísima atención a esta cualidad de almacenar información. En 1979, el tirolés Johann Grander inventó la revitalización del agua, un proceso que provee al agua de alta estabilidad y alto valor biológico de una forma natural. El viaje de la revitalización del agua empieza en Jockberg, en Austria, cerca de Kitzbühel, al lado de la fuente Stephanie, que se encuentra a 520 metros de profundidad en una mina. La extraordinaria gran pureza del agua de este manantial es cuidadosamente llevada hasta la planta de producción y aplicada a la fabricación según el proceso inventado por Johann Grander. Este agua de especial pureza es la base del agua de información utilizada en los dispositivos Grander y en el embotellado del agua azul original Grander. Cuando un revitalizador está instalado, toda el agua fluye a través del dispositivo. Pasa cerca de las cámaras con nuestra agua de información y se revitaliza. Y después se distribuye a toda la casa. Con Grander se obtienen beneficios en muchos sentidos. Estos dispositivos no necesitan electricidad, ni químicos, ni servicio de mantenimiento. Protegen el medio ambiente y son totalmente sostenibles. Grander, el poder universal del agua. Aquí es una frase maravillosa del maestro Alejandro Jodorowsky, que dice: tener un árbol genealógico y no estudiarlo es como tener un mapa del tesoro y no ir a por él. Porque ahí está toda la información, absolutamente toda la información de lo que está ocurriendo en nuestra actualidad ahora. Siempre es una repetición de algo que traemos engramado a través de la vida intrauterina o a través de las memorias de nuestro árbol genealógico, porque el transgeneracional explica cómo y por qué un acontecimiento vivido, lo que venía explicando en el nacimiento o durante nuestra vida intrauterina o en la historia de nuestra familia, puede tener una considerable influencia sobre nuestra vida, incluso sobre nuestra salud. No hay nada que sea casualidad. Entonces, el proyecto sentido o nuestras memorias neonatales son los aspectos que tienen que ver con el ambiente de la concepción, la época social y mundial que se viviera en ese momento, la situación de nuestros padres, el lugar de residencia de nuestros padres, dónde estaba viviendo. No es lo mismo vivir en el campo, en un lugar donde no hubiera conflictos que, pues no sé, en Alemania en plena Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces la situación emocional va a cambiar mucho. También el proyecto de los padres. Aquí siempre tenemos que hacer mención que suele ser inconsciente. El proyecto que ellos tenían tanto para sí mismo como para el bebé, la profesión, lo que ya programan para el bebé una vez que saben que lo están esperando, pero inconscientemente siempre hay un proyecto y un sentido para concebir a un bebé. También Carl Gustav Jung aquí nos dice que ningún hijo es concebido por sí mismo, siempre obedece a unos deseos inconscientes de los padres. Entonces, descubrir esto nos libera y nos quita una carga muy pesada, y
comenzamos a vivir realmente nuestro propio proyecto y sentido de vida. Esto es un trabajo muy recomendable y que nos va a llevar a tener esa coherencia emocional en nuestra vida. El otro punto son los conflictos, todas las cosas que molestan y no han resuelto. Todo aquello que mamá se calla referente a papá, por ejemplo, pues el bebé lo va a engramar y posteriormente se le va a activar en su vida, en sus relaciones, porque va a ser una repetición, porque es una memoria activa que trae. Entonces es algo que si mamá no lo ha resuelto, yo lo voy a repetir para yo darle una resolución que ella no le dio. Por lo tanto, voy a tener una tendencia de repetir una situación muy similar a la que ella vivió. Y ojo, aquí es importante decir, no se repite exactamente la misma situación porque estaremos en épocas históricas diferentes, pero sí la emoción que ella ocultó o no expresó. Esa emoción es la que pasa de generación en generación y se va repitiendo y sintiendo después por los demás miembros. Entonces, resumiendo, nuestro árbol nos ayuda a tomar conciencia de lo que venimos a reparar o sanar y de los programas que llevamos heredados. También transmitimos nuestros pensamientos y sentimientos a todas nuestras células. Y nuestras células son la expresión y la resonancia de nuestro estado emocional. La emoción siempre la sentimos en el cuerpo. Primero es un pensamiento ante algo que ocurre, yo tengo un pensamiento propio, pero ese pensamiento va a estar condicionado por mi creencia. Y esa creencia va a activar una emoción que van a estar en resonancia con todas mis células. Entonces las partículas atómicas de nuestro cuerpo resuenan con las partículas de todo el universo. Eso significa que a través de nuestro campo electromagnético, de lo que hablaba antes, de nuestra coherencia cardíaca, vamos a estar manifestando fuera, proyectando todo lo que estamos sintiendo dentro. De ahí esta maravillosa frase de Anne Schützenberger, dice, lo que no se ha podido poner en lágrimas ni en palabras, se expresa después en dolores por falta de palabras para decirlo. Aquí resume realmente todo lo que engloba este árbol genealógico de nuestros antepasados y por qué es tan importante tener en cuenta todo lo que traemos de nuestro sistema familiar, porque nos va a mostrar qué es lo que yo estoy viviendo en mi vida, dónde está lo que tengo que trascender para dejar de repetirlo y de esa manera entrar en coherencia emocional. Bien, está en tu mano dejar de repetir una y otra vez las mismas situaciones. Esta imagen me gusta mucho porque realmente solo está en tu mano. Tú eres la única persona que puedes decidir dejar de repetir las mismas situaciones, tomando conciencia de todo esto anterior que te vengo compartiendo y también con estos pasos, estos 3 pasos que te voy a compartir para llevarte a vivir en coherencia emocional. Yo he englobado 3 puntos para mí importantísimos, únicos, pero que lo resumo en uno, y es la autoobservación, la autoindagación y el autoconocimiento. Sin estos 3 no vamos a ninguna parte. Es la puerta que nos abre al universo. Es el proceso de una persona que emplea para observarse a sí misma, para darse cuenta de sus propias acciones, pensamientos, conocimientos, sus habilidades, actitudes, sentimientos, movimientos y cuestionarse. Porque si uno no se autoobserva, si uno no se autoindaga,
no llega al autoconocimiento. Yo debo de conocerme, pero genuinamente. No conocerme en que si me gusta la pizza o me gusta, no sé, otra cosa, o me gusta más el verano o me gusta más el invierno. No es eso. Se trata de conocernos de manera genuina, qué es lo que me mueve para hacer tal cosa, qué es lo que me nace para compartir, qué se está moviendo dentro de mí, cuál es mi deseo genuino del corazón, con qué resueno yo, qué me hace feliz y qué estoy haciendo que me está alejando de esa parte que me hace feliz. Y es un ser, es un sentirse, no es un hacer. Claro que hay que hacer cosas, pero aquí más es una autoobservación. Es realmente implementar como pongo aquí, la autoobservación, la autoindagación y el autoconocimiento te lleva a un proceso único de toma de conciencia. Y ahí nos damos cuenta realmente quiénes somos, de nuestro propósito, de cómo llevarlo a cabo, de cómo estar en resonancia con aquello que está vibrando en mí, cómo sacarlo, cómo compartirlo, cómo ponerlo al servicio de los demás, porque se trata de eso. Entonces, este sería el primer paso. El segundo, aceptar lo que ahora es. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta de que no hay emociones malas, simplemente estás experimentando una sensación provocada por una emoción que sostiene unos pensamientos. Es lo que decía antes, no hay ninguna emoción mala. Eso que estoy sintiendo, que es incómodo, que no me hace sentir bien, a gusto, no es algo malo. Eso tiene que ver con un pensamiento que estoy sosteniendo y que se está alimentando a su vez de una creencia. Entonces, si no me gusta lo que estoy sintiendo, no tengo que rechazarlo porque va a pasar a la sombra. Lo que tengo que hacer es atenderlo, renunciar a esa resistencia de no querer sentir eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos evasiones. Buscamos no sentirlo, distraerme, hacer otra cosa para dejar de sentir eso que estoy sintiendo que no me gusta. Pero de esa manera nunca lo vamos a trascender, porque cuando aceptamos, integramos lo que sentimos. Y entonces ahí nos abrimos a toda la información que trae esa situación. Y ahí podemos decir que es todo un aprendizaje. Y cuando lo aceptamos y lo miramos y lo atendemos, lo podemos trascender. Y eso deja de repetirse. Por lo tanto, el segundo punto, aceptar lo que ahora es. Y el tercero, identificar lo que sientes. Identificarlo. Porque miedo, siento miedo, pero ¿qué es miedo? El miedo es como el envoltorio de un regalo, es la caja, es el papel, pero hay que abrirlo y mirar lo que hay dentro. Y hay que mirar si ese miedo es culpa o si ese miedo es desvalorización. Hay que ponerle nombre y apellido. Entonces, para eso, para identificar lo que sentimos, que siempre es en el cuerpo, siempre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Respirar conscientemente, conectarnos a la respiración. Y eso nos va a llevar al corazón, porque en cuanto hacemos una respiración consciente, estamos poniendo foco, atención en lo que estamos haciendo. Y cuando ponemos atención a lo que hacemos, toda la energía está ahí. Por lo tanto, cuando yo respiro, estoy presente. Y ahí se me abren todas las posibilidades. Y ahí puedo preguntarme, ¿qué es lo que estoy sintiendo ahora? ¿Cuál es la emoción o sentimiento que surge? ¿Dónde lo siento? Esto es importante.
¿Dónde estoy sintiendo el miedo? Porque lo podemos sentir incluso hasta en la rodilla. Y cuando yo me permito hacerme estas preguntas, ¿y dónde lo estoy sintiendo? Y después me pregunto, ¿lo he sentido anteriormente o es la primera vez? Si yo lo he sentido anteriormente, tengo que hacer el trabajo de ir, ¿cuándo fue la vez anterior que sentí esto mismo? Y ahí va a aparecer la situación. Y entonces ahí me lo vuelvo a dejar sentir y vuelvo a preguntarme, ¿esto lo he sentido anteriormente o esta fue la primera vez? Así hasta que lleguemos al origen. Generalmente llegamos a la etapa infantil de proyecto sentido o también podemos incluso llegar al árbol. Por eso es tan importante hacer este trabajo de autoindagación donde vamos en la línea de vida desde la actualidad, la que te mostré antes, hacia nuestras memorias neonatales hasta nuestro árbol familiar, porque vamos a encontrar la información. Entonces aquí, vivir la vida en coherencia emocional tiene mucho que ver con sanar y liberar al niño interior, porque como adultos intentamos encajar en la vida que nuestro ego ha idealizado como perfecto o perfecta. Intentamos estar a la altura para satisfacer a los demás, para complacer a los demás, para sentirnos suficientes y siempre estar en una lucha. Pero de esa manera no llegamos a ninguna parte, de esa manera estamos viviendo en esa discordia interna, en ese conflicto interior que generalmente no verbalizamos porque no nos queremos mostrar vulnerables, porque eso nos haría sentir débiles, pensamos que eso van a ver de que realmente no estamos capacitados y al contrario, cuando una persona es capaz de mostrar su vulnerabilidad, está mostrando todo su poder interno. Eso realmente es un empoderamiento. Y reconocer, sí, tengo miedo a no estar a la altura, tengo miedo de hacerlo mal. El hecho ya de reconocerlo, eso es como casi el 50% del proceso, porque lo demás va a ser resignificar esa situación y volverla a poner en un contexto real, o sea, es un cambio de percepción donde quitamos esa parte del ego, del deber ser, y nos conectamos a lo que es y a lo que yo soy. Entonces, vivir en esta coherencia emocional, sanando a nuestro niño interior para tener la coherencia y de una madurez emocional, pues es la capacidad interna, espiritual, donde yo soy capaz de ser feliz por mí mismo, por mí misma, sin depender de nada que suceda fuera de mí ni de nadie. Es relacionarte con todas las personas, situaciones y cosas externas a ti, incluyendo el universo, incluyendo el reino animal y respetándolo, creando vínculos armoniosos. Eso es vivir en coherencia emocional. Y aquí, para acabar, este escrito maravilloso de Alan Coe, donde dice, hemos nacido para amar. El mundo nos ha llevado a creer que nuestro bienestar depende de la gente que nos ama, pero la verdad es que nuestro bienestar depende del amor que damos. No se trata de lo que viene de fuera, se trata de lo que sale de dentro. Y con esto les doy las gracias. Es un placer para mí. Aquí les dejo todas mis redes sociales. Les invito a que me sigan y vamos a dejar de compartir. Muchísimas gracias
Cualquier duda que tengan, pregunta, pueden contactarme. Ha sido un placer compartir esta ponencia con ustedes. Ha sido en muy poquito tiempo. Espero haberles inspirado a que vivan en coherencia emocional, que lo tomen como un proceso de aprendizaje, de honestidad con ustedes mismos y de ahí hacia las personas que forman parte de nuestra vida. Al principio puede resultarles un poco incómodo porque ya no vamos a decir a todo que sí, pero también le estamos dando con eso la oportunidad de que ellos miren por ellos mismos también y se pongan también en coherencia emocional. Y como esta frase que les compartía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Todo empieza por nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un placer de corazón. Gracias y hasta pronto.